por la bebida, se encontraba con ánimo de decir unas palabras. De pie y atontado en el centro de la habitación, se balanceó un poco al remeterse la camisa. Abrió la puerta sigilosamente. Todas las luces de la casa estaban encendidas, y menos mal que así era, porque ya estaba bajando la escalera sin pensar en las consecuencias. Patrice seguía hablando, y al recorrer Beer el pasillo hacia la puerta abierta de la sala, creyó oírla reírse o cantar, y pensó que estaba a punto de interrumpir una pequeña celebración. Ella, sin embargo, estaba sola y llorando, encorvada en el sofá con los zapatos colocados de canto encima de la larga mesa baja de cristal. Era un sonido de lamentación, insólito y contenido. Si alguna vez había llorado así por él, habría sido en su ausencia. Se detuvo en el umbral y ella no le vio al principio. Ofrecía una imagen lastimosa. Tenía retorcido en la mano un pañuelo de tela o de papel, y le temblaban los delicados hombros caídos, y a Beer le invadió la compasión. Intuyó que era factible una reconciliación y que ella solo necesitaba un contacto suave, palabras amables, nada de preguntas, y que se estrecharía contra él, y él la llevaría arriba, aunque incluso en aquel súbito arranque de ternura, sabía que no podría transportarla en brazos, ni siquiera con los dos. Cuando Beer ya atravesaba la habitación, crujió un tablón, y ella levantó la vista. Sus miradas se encontraron, pero solo un segundo, porque Patrice se llevó al instante las manos a la cara para tapársela y volvió la cabeza. Él la llamó por su nombre y ella movió la cabeza. Torpemente, de espaldas a él, se levantó del sofá y, caminando casi de costado, resbaló sobre la piel de oso polar que patinaba con suma facilidad sobre el suelo de madera barnizada. En una ocasión, él había estado a punto de torcerse un tobillo, y desde entonces aborrecía aquella alfombra. También le disgustaba su boca ávida y abierta de par en par, y sus dientes amarillos a fuerza de estar expuestos a la luz. Nunca habían hecho nada para sujetar la piel contra el suelo, y no podían tirarla porque era un regalo de boda del padre de Patrice. Ella se serenó, se acordó de recoger sus zapatos y se tapó los ojos con la mano libre al pasar corriendo por delante de Beer, estremeciéndose cuando él extendió la mano para tocarle el brazo, y rompió a llorar de nuevo, esta vez con mayor libertad, mientras subía la escalera. Él apagó las luces de la sala y se tendió en el sofá. No tenía sentido seguirla cuando ella no quería verle, y ahora ya no importaba, porque había visto. Patrice no había tenido tiempo de ocultar con la mano la moradura debajo de su ojo derecho, que se extendía de una parte a otra del pómulo, negra y de un rojo inflamado hacia los bordes, y que se hinchaba debajo del párpado inferior, obligándola a cerrarlo. Suspiró en voz alta, resignado. Era inevitable. Su deber estaba claro. Ahora tendría que subirse al coche y conducir hasta Cricklewood, pulsar el timbre de la puerta hasta que Tarpin se levantase de la cama y arreglar el asunto con él allí mismo, debajo de la lámpara del jardín, y sorprender al detestado contrincante con un asombroso alarde de velocidad y decisión. Amusgando los ojos, volvió a escenificarlo, demorándose en el detalle de su puño derecho que reventaba el cartílago de la nariz de Tarpin, y luego, con variantes menores, reconsideró la escena con los ojos cerrados y no se movió hasta la mañana siguiente, cuando le despertó el ruido de la puerta principal que se cerraba detrás de Patrice rumbo al trabajo. Ocupaba un puesto universitario honorario en Ginebra y no enseñaba allí. Prestaba su nombre, su título, profesor Beer, premio Nobel, a membretes e institutos. Suscribía iniciativas internacionales. Era miembro de una comisión real para la financiación de la ciencia. Hablaba en la radio con lenguaje de profano sobre Einstein, fotones o mecánica cuántica. Brindaba su consejo sobre solicitudes de becas. Era asesor de 3 publicaciones académicas. Escribía informes y reseñas sobre la obra de sus colegas. Se interesaba por los cotilleos, la política de la ciencia, las intrigas, las argucias, el aterrador nacionalismo, las sumas colosales, arrancadas a ministros y burócratas ignorantes para otro acelerador más de partículas o para alquilar espacio instrumental en un satélite nuevo. Asistía a congresos gigantescos en Estados Unidos, 11.000 físicos reunidos. Escuchaba a posgraduados explicando sus investigaciones.
Daba con variaciones mínimas la misma serie de conferencias sobre los cálculos que apuntalaban la combinación Beard-Einstein que le había valido el premio. Concedía él mismo galardones y medallas. Aceptaba títulos honoris causa y pronunciaba discursos y panegíricos al final de una cena sobre colegas jubilados o a punto de ser incinerados. Era una celebridad, por gentileza de Estocolmo, dentro de un universo restringido y especializado, e iba tirando un año tras otro, vagamente cansado de sí mismo, privado de alternativas. Todo lo emocionante e imprevisible estaba en su vida privada. Quizás fuera suficiente. Quizás había logrado todo lo posible durante un brillante verano de su juventud. Una cosa era cierta. 2 decenios habían transcurrido desde la última vez que se había sentado solo y en silencio, con un lápiz y una libreta en la mano, a meditar durante horas seguidas, a elaborar una hipótesis original, acariciarla, perseguirla, insuflarle vida. La ocasión nunca se le había presentado. No, era una débil excusa. Le faltaba la voluntad, el material, le faltaba la chispa. No tenía ideas nuevas. Pero había un nuevo centro gubernamental de investigación en las afueras de Reading, junto al estruendo del tramo de autopista al este y batido por el viento que soplaba desde una fábrica de cerveza. Se suponía que el centro se asemejaría al Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Golden, Colorado, cerca de Denver, y que compartiría sus objetivos, aunque no su superficie ni sus fondos. Michael Beard era el primer director del nuevo centro, aunque un funcionario superior llamado Jock Bravi asumía el auténtico trabajo. Los edificios administrativos, algunas de cuyas paredes divisorias contenían amianto, no eran nuevos, como tampoco lo eran los laboratorios, cuya finalidad había sido en un tiempo probar materiales nocivos para la industria de la construcción. Lo único nuevo era un muro de hormigón de 3 metros de altura, coronado por alambre de púas y con letreros de no entrar colocados a intervalos regulares que rodeaba el perímetro del Centro Nacional de Energía Renovable, sin la autorización de Beard ni de Bravi. Pronto descubrieron que representaba el 17% del presupuesto del primer año. Habían comprado a un granjero local un terreno de 8 hectáreas, empapado de agua, y estaban planificadas las obras de drenaje. Beard no era totalmente escéptico sobre el cambio climático. Era una más en una lista de cuestiones, de tristezas en lontananza, subyacentes en el trasfondo de las noticias, y leía sobre el tema, lo deploraba vagamente, y esperaba que los gobiernos se reunieran para tomar medidas. Y por supuesto sabía que una molécula de anhídrido carbónico absorbía energía en el campo infrarrojo, y que la humanidad estaba arrojando a la atmósfera una cantidad considerable de dichas moléculas. Pero tenía otras cosas en que pensar. Y no le impresionaban los frenéticos anuncios de que el mundo estaba en peligro, de que la humanidad se encaminaba hacia una catástrofe tal que las ciudades costeras desaparecerían tragadas por las olas, las cosechas quedarían arruinadas y cientos de millones de refugiados se desplazarían de un país a otro, de un continente a otro, empujados por las sequías, las inundaciones, las hambrunas, las tempestades y las guerras incesantes motivadas por la disminución de recursos. Había en las advertencias un tonillo de Antiguo Testamento, un aire de plaga de úlceras y lluvia de ranas que apuntaba a una profunda propensión, presente a lo largo de los siglos, a creer que uno siempre estaba viviendo el fin de los tiempos, que nuestro fallecimiento estaba insistentemente vinculado con el fin del mundo y, por lo tanto, tenía más sentido, o era solo un poquito menos intrascendente. El fin del mundo nunca aparecía en el presente, donde se vería como la fantasía que era, sino a la vuelta de la esquina, y cuando no acontecía, no tardaba en surgir otra cuestión, una nueva fecha. El viejo mundo purificado por la violencia incendiaria, lavado por la sangre de las víctimas. Así lo habían visto las sectas milenarias cristianas. Muerte a los infieles. Y los comunistas soviéticos. Muerte a los kulaks. Y los nazis y su fantasía de 1000 años. Muerte a los judíos. Y luego el equivalente contemporáneo, verdaderamente democrático. Una guerra nuclear total. Muerte a todo el mundo. Cuando esta guerra no sobrevino, y después de que el imperio soviético hubiera sido devorado por sus propias contradicciones internas, y a falta de cualquier otra abrumadora preocupación aparte de la aburrida e intransigente pobreza mundial,
La tendencia apocalíptica había invocado otra fiera más. Pero Beer siempre estaba al acecho de un cargo oficial que entrañase un estipendio. Recientemente, habían vencido un par de sinecuras de larga duración, y su sueldo de la universidad, honorarios de conferencias y apariciones en los medios de comunicación nunca eran del todo suficientes. Por suerte, hacia el final del siglo, el gobierno de Blair quería comprometerse, o parecer que lo hacía, más bien práctica que solo retóricamente, en la cuestión del cambio climático, y anunció una serie de iniciativas. Una de ellas fue el Centro de Reading, una entidad de investigación básica que necesitaba para el puesto de mando un mortal asperjado con el polvo mágico de Estocolmo. A escala política habían nombrado a un ministro nuevo, ambicioso, oriundo de Manchester, con un toque populista, orgulloso del pasado industrial de su ciudad, que dijo en una conferencia de prensa que explotaría el genio del pueblo británico, invitándole a presentar sus ideas y dibujos sobre la energía limpia. Prometió delante de las cámaras que responderían a todas las propuestas. En el plazo de 6 semanas, el equipo de Bravi, media docena de físicos posgraduados, mal pagados y alojados en 4 barracones, en un mar de barro, recibió centenares de sugerencias. La mayoría procedía de tipos solitarios que trabajaban en cobertizos de jardín y de unas pocas empresas recién creadas, con logos vigorosos y patentes en trámite. En el invierno de 1999, en sus visitas semanales al lugar, Beer echaba una ojeada a los montones ordenados sobre una mesa improvisada. En aquella avalancha de sueños había algunos motivos claros. Algunas propuestas utilizaban agua como combustible de automóviles y reciclaban la emisión, vapor de agua, devolviéndola al motor. Otras eran versiones del motor eléctrico o generador, cuyo output superaba al input y parecía funcionar a partir de la energía del vacío, la que presuntamente se encontraba en un espacio vacío, o a partir de lo que Beer consideraba que debían de ser violaciones de la ley de Lenz. Todas eran variantes de la máquina de movimiento perpetuo. Aquellos inventores autodidactas no parecían ser conscientes del largo historial de sus mecanismos o de que, si funcionaban realmente, destruirían toda la base de la física moderna. Los inventores del país se oponían a la primera y segunda leyes de la termodinámica, un muro sólido de plomo. Uno de los físicos del centro propuso clasificar las ideas según la ley que violaran, la primera, la segunda o ambas. Había otro tema común. Algunos sobres no contenían dibujos, solamente una carta, a veces media página, a veces 10. El autor lamentaba explicar que él, era siempre un hombre, declinaba adjuntar planos detallados porque era bien sabido que las agencias gubernamentales tenían mucho que temer del tipo de energía libre que su máquina produciría, ya que les privaría de una importante fuente de impuestos. O bien las Fuerzas Armadas se apoderarían de la idea, la declararían máximo secreto y la desarrollarían para usarla ellas. O bien, los proveedores convencionales de energía enviarían a unos matones para propinar al inventor una paliza de muerte con objeto de conservar la supremacía empresarial. O alguien robaría la idea y ganaría una fortuna. El remitente podía añadir que había ejemplos notorios de todo esto. Por consiguiente, los planos solo podía verlos un miembro del centro que se personase solo en una dirección determinada y solo a través de intermediarios. La mesa en el Barracón 2 se componía de 5 planchas de constructor sostenidas por caballetes donde había 1.600 cartas y emails impresos clasificados por fechas. Para salvarle la cara al ministro había que responder a todas. Bravi, un hombre cargado de hombros y de mandíbula ancha, estaba furioso por la pérdida de tiempo, furioso pero solícito. Beer era partidario de enviarlas todas al ministerio en Londres, junto con algunos modelos de respuesta. Pero Bravi creía estar en la lista para ser nombrado caballero y su mujer estaba ilusionada. Y desairar a un ministro al que se le sabía próximo al número 10 era tirar piedras contra su propio tejado. Así que los posgraduados se pusieron a ello, y el primer proyecto del centro, diseñar un generador de viento para los tejados urbanos, se retrasó meses. Tanto más tiempo para que Beer, que aún no era un refugiado del cuasi silencioso final de su 5º matrimonio, estudiara a los genios, como los llamaban los posgraduados.
Le atraía el tufo de obsesión, paranoia, insomnio y, sobre todo, patetismo que desprendía aquella correspondencia. Se preguntaba si estaría buscando una versión de sí mismo en algunas de las cartas. Un Michael Beer paralelo que, por culpa de la bebida, el sexo, las drogas o el puro infortunio, se hubiese saltado las disciplinas de una educación formal en física y matemáticas. Se las hubiese saltado y todavía anhelara pensar, chapucear, aportar. Algunos de aquellos hombres eran realmente inteligentes, pero sus desmesuradas ambiciones les exigían reinventar la rueda y a continuación, 120 años después de Nikola Tesla, el motor de inducción, y luego leer inexpertamente y con excesivas esperanzas la teoría del campo cuántico para encontrar el combustible esotérico justo delante de sus narices, en los vacíos del aire vacío de sus cobertizos o habitaciones de invitados. La energía del punto cero. Mecánica cuántica. ¡Qué depósito, qué vertedero era de aspiraciones humanas! La línea fronteriza donde el rigor matemático derrotaba al sentido común, y la razón y la fantasía se mezclaban irracionalmente. Aquí podían encontrar lo que necesitaban los que tenían inclinaciones místicas, y pretender que la ciencia era la prueba. Y para esos hombres ingeniosos en su tiempo libre, ¿qué música más fantasmal y hermosa deben de ser? Asimetría espectral, resonancias, entrelazamiento, osciladores cuánticos armónicos, los cautivadores aires antiguos, la armonía de las esferas que podían transformar un muro de plomo en oro y crear el motor que funciona prácticamente con nada, con partículas virtuales, que no causaban daño y proporcionaban energía a las empresas humanas, además de ahorrarla. A Beer le conmovían los anhelos de aquellos hombres solitarios. ¿Y por qué pensar que eran solitarios? No era, o no solo, condescendencia lo que le instigaba a verlos así. No sabían suficiente, pero sabían demasiado para tener a alguien con quien hablar. ¿Qué amigo citado en el PAF o en la Legión Británica, qué ama de casa apurada, con empleo y niños y quehaceres domésticos, iba a seguirles por aquellos conductos retorcidos en el continuum del espacio-tiempo, hasta el agujero de gusano, el atajo para llegar a una solución única y definitiva del problema mundial de la energía? Beer ideó una consigna inspirada en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que recomendaba a los genios que todos los planos de maquinarias de movimiento perpetuo y de más de una unidad debían ir acompañados de una maqueta de trabajo. Pero no los enviaban nunca. Consciente de sus ambiciones, Bravi supervisaba atentamente a los posgraduados cuando manejaban los montones de cartas. Había que responder seria, educada, individualmente a cada una. Pero en los tableros no había nada nuevo, o nada nuevo que fuese útil. El revolucionario inventor solitario era una fantasía de la cultura popular y del ministro. El centro empezó a cobrar forma con una lentitud entumecedora. Se instalaron pasarelas de tablones sobre el barro, un avance enorme. Después aplanaron el barro y lo sembraron, y para el verano había céspedes con senderos y el lugar llegó a asemejarse a cualquier otro aburrido instituto del mundo. Equiparon de nuevo los laboratorios y finalmente desmontaron los barracones provisionales. Drenaron el terreno contiguo, excavaron los cimientos y empezó la construcción. Contrataron a más personal, conserjes, equipos de limpieza, administradores, técnicos y hasta científicos, y a un equipo de recursos humanos para seleccionar a estos profesionales. Una vez alcanzada una masa crítica, se inauguró una cantina. Y alojados en un elegante pabellón de ladrillo, adyacente a unas barreras rojas y blancas, había una docena de guardas de seguridad con uniformes azul oscuro que se trataban jovialmente entre ellos, y eran severos con casi todos los demás, y que parecían creer que el lugar les pertenecía esencialmente, y que el resto de la gente eran intrusos. En todo este tiempo, ni uno solo de los 6 posgraduados accedió a un empleo mejor pagado en Caltech o el MIT. En un campo atestado de toda clase de prodigios, sus currículos eran excepcionales. Durante largo tiempo, Beard, que siempre había tenido problemas para reconocer caras, especialmente las de los hombres, no pudo o no quiso hablar con ellos a solas. Su edad oscilaba entre los 26 y los 28, y todos medían más de 1,80. 2 llevaban coleta, 4 tenían idénticas gafas sin montura, 2 se llamaban Mike,
2 tenían acento escocés, 3 llevaban una cinta de color alrededor de la muñeca, todos vestían vaqueros descoloridos, zapatillas de deporte y chándal. Era mucho mejor tratarles a todos por igual, de un modo algo distante, o como si fueran una sola persona. Mejor no insultar a un Mike reanudando una conversación que podría haber mantenido con el otro, o suponer que el tipo con coleta y gafas, acento escocés y sin cinta en la muñeca era único, o no se llamaba Mike. Hasta Jock Bravi hablaba de los 6 como los coletas. Y ninguno de aquellos jóvenes se mostraba muy intimidado por Michael Beer, premio Nobel, como él pensaba que estarían. Evidentemente conocían su trabajo, pero en las reuniones aludían a él de pasada, entre paréntesis, rezongando desdeñosamente como si hubiera sido desbancado desde hacía mucho, cuando de hecho ocurría lo opuesto, y la combinación Beard-Einstein estaba en todos los libros de texto, inatacable, experimentalmente sólida. De estudiantes, los coletas sin duda habrían presenciado una demostración del diagrama de Feynman que ilustraba la esencia topográfica del trabajo de Beard. Pero en las reuniones informales en la cantina, aquellos niños gigantescos se convertían en hombres de la frontera de la física teórica y eludían la combinación, la trataban como a una formulación polvorienta de Humphrey Davy y hacían referencias elípticas a BLG o a algunos arcanos exagerados de la teoría M o en el álgebra 3 de Lie formulada por Nambu, como si no fuera un cambio de tema. Y ahí estaba el problema. La mayor parte del tiempo, él no sabía lo que estaban diciendo. Los coletas hablaban rápido, con un tono constante y cada vez más interrogativo, que hacía que un músculo oscuro se tensara al fondo de la garganta de Beard mientras escuchaba. No articulaban las palabras, solo exponían un pensamiento hasta que uno de ellos murmuraba «¡Exacto!» y a continuación pasaban a la siguiente unidad de enunciado. Difícilmente se le podía llamar frase. Pero era aún peor. Para él eran nuevas las teorías físicas que para ellos eran moneda corriente. Cuando las examinaba en casa le irritaba la extensión y la complejidad de los cálculos. Le gustaba pensar que era un veterano y que se movía a gusto en la teoría de cuerdas y sus variantes principales. Pero en los últimos tiempos había demasiados añadidos y modificaciones. Cuando Beard era un alumno de 12 años, su profesor de matemáticas dijo en clase que cada vez que en una pregunta de examen le saliese el resultado de 11 novenas partes o 13 27avos, sabrían que la respuesta era incorrecta. Demasiado complicado para ser verdad. Frunciendo el ceño durante 2 horas seguidas, de tal forma que al día siguiente todavía eran visibles en su frente 2 líneas paralelas rosas, leyó sobre los más recientes. Los Bagger, Lambert y Gustafson, por supuesto, BLG no era un bocadillo, y la descripción lagrangiana de M2 branas coincidentes. Dios puede que jugase o no a los dados, pero sin duda no era ni por asomo tan inteligente ni un fanfarrón semejante. Lisa y llanamente, el mundo no podía ser tan complicado.